Era la madrugada del tercer día. Jerusalén estaba sumida en un inquietante silencio. Las sombras de la noche comenzaban a disiparse cuando el horizonte se tiñó con los primeros destellos del amanecer. La tumba de piedra, sellada con una roca imponente, se erigía como un testimonio de la brutalidad sufrida por Jesús de Nazaret, el hombre que había proclamado ser el Hijo de Dios. Sus seguidores estaban desolados, escondidos, temiendo que la ira de los líderes religiosos cayera sobre ellos. La cruz había sido el final aparente de una promesa, un eco de derrota resonando en los corazones de quienes habían creído en el reino venidero. Pero mientras las estrellas se desvanecían y el día comenzaba a iluminar el paisaje, algo extraordinario sucedía dentro de la tumba. Un temblor, primero leve y luego ensordecedor, sacudió la tierra. Los soldados romanos que vigilaban el sepulcro cayeron al suelo. Sus armas resonaron contra las piedras. Un destello de luz, más brillante que el sol mismo, emanó de la tumba, y la roca que sellaba la entrada fue removida como si una fuerza celestial la empujara. Los cielos parecieron abrirse, y una figura radiante apareció en la entrada de la tumba. Era Jesús, glorificado, con un resplandor que anunciaba la victoria sobre la muerte. Sus ojos irradiaban compasión y autoridad, y sus heridas, aún visibles, parecían contar una historia de sacrificio transformado en gloria. Las primeras luces del amanecer bañaban el paisaje de Jerusalén mientras María Magdalena y otras mujeres se acercaban al sepulcro. En sus manos llevaban especias y aceites perfumados, preparados con corazones pesados para ungir el cuerpo de su maestro. Las lágrimas empañaban su visión, y sus pasos eran lentos, cargados de dolor y confusión. ¿Cómo podrían mover aquella roca gigantesca que sellaba la tumba? Era una pregunta que no dejaba de rondarles la mente, pero cuando llegaron al lugar, lo que encontraron superó toda comprensión. La roca había sido desplazada, y la entrada al sepulcro estaba abierta. Con corazones palpitantes y una mezcla de miedo y esperanza, se acercaron lentamente. Dentro, no encontraron el cuerpo de Jesús, sino a un joven vestido con vestiduras blancas, resplandecientes como la nieve. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?, dijo el ser celestial, su voz resonando como una melodía celestial en la cámara vacía. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Las palabras penetraron sus corazones como rayos de luz en una habitación oscura. Con rostros llenos de asombro y una esperanza renovada, corrieron hacia los discípulos para compartir la noticia. Cada paso que daban parecía empujado por una fuerza invisible, un fervor que superaba su temor. Mientras tanto, en el lugar donde los discípulos se habían refugiado, el ambiente era sombrío. Pedro, Juan y los demás estaban reunidos, luchando por entender cómo todo había salido tan mal. Pero antes de que pudieran hundirse más en su tristeza, las mujeres irrumpieron, sus rostros iluminados con una mezcla de incredulidad y alegría. «¡El Maestro vive!», gritaron. «La tumba está vacía». Pedro y Juan, llenos de una esperanza frenética, corrieron hacia el sepulcro. Sus corazones latían con fuerza mientras se abrían paso entre las calles empedradas. Al llegar, vieron la tumba vacía con sus propios ojos. ¡Oh! Al llegar, vieron la tumba vacía con sus propios ojos. Los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban allí, cuidadosamente doblados, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje de calma en medio del caos. En ese momento, no comprendían del todo lo que había sucedido, pero una llama de esperanza comenzó a arder en sus corazones. La resurrección no solo era un hecho, era el inicio de una nueva era. A medida que Pedro y Juan regresaban al lugar donde los discípulos estaban reunidos, las emociones se entremezclaban en sus corazones. La incertidumbre luchaba contra la esperanza, y cada paso que daban parecía resonar con la pregunta que ardía en sus mentes: ¿podría ser cierto? ¿Podría el Maestro realmente estar vivo? Mientras tanto,
María Magdalena, que había quedado atrás junto al sepulcro, lloraba desconsolada. Su amor por Jesús la había llevado hasta ese lugar, y aunque la tumba estaba vacía, su corazón aún cargaba con el peso de la pérdida. Mientras sollozaba, se inclinó para mirar dentro una vez más. Allí vio a 2 ángeles, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron con voces llenas de ternura. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», respondió, su voz quebrada por la tristeza. Pero antes de que pudiera decir más, sintió una presencia detrás de ella. Se volvió y vio a un hombre que al principio no reconoció. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?», preguntó el hombre. Pensando que era el jardinero, María respondió: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él». Entonces el hombre dijo una sola palabra: «María». Fue en ese momento cuando sus ojos se abrieron y reconocieron a Jesús. «Rabí», exclamó, cayendo de rodillas mientras las lágrimas de tristeza eran reemplazadas por lágrimas de alegría. Jesús la miró con una sonrisa llena de amor y le dijo: «No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve y di a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Con el corazón desbordante, María corrió a contar a los discípulos lo que había visto y escuchado. Sus palabras resonaron como un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. «He visto al Señor». Mientras las noticias de la resurrección comenzaban a extenderse, una nueva comprensión de las Escrituras empezaba a despertar en los corazones de los discípulos. Pero todavía había más por revelarse. La noticia de la resurrección de Jesús comenzó a propagarse como un incendio en el corazón de los discípulos. Sin embargo, la incredulidad y el asombro se mezclaban en sus almas, creando una tensión palpable en cada reunión. Mientras algunos creían fervientemente, otros, como Tomás, necesitaban pruebas tangibles para aceptar lo imposible. Esa misma noche, mientras los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los líderes religiosos, Jesús se presentó en medio de ellos. No hubo sonido de puertas abriéndose ni de pasos acercándose. Simplemente estaba allí, radiante y lleno de paz. Su presencia llenó la habitación, y con una voz suave pero llena de autoridad, dijo: «Paz a ustedes». Los discípulos, atónitos, retrocedieron un paso antes de ser inundados por una mezcla de alegría y reverencia. Algunos cayeron de rodillas, mientras otros se acercaban lentamente, incapaces de apartar la mirada de las marcas en sus manos y su costado. Jesús los miró con ternura y continuó: «Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes». Luego sopló sobre ellos y dijo: «Reciban el Espíritu Santo». La atmósfera cambió. Lo que antes era miedo se transformó en valor, y lo que había sido duda ahora se llenaba de fe. Cada palabra de Jesús encendía una llama en sus corazones, recordándoles las enseñanzas que él había compartido durante su ministerio. Pero no todos estaban presentes esa noche. Tomás, conocido por su escepticismo, no había estado con ellos y se negó a creer. «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré», declaró. Jesús, conocedor de las dudas de Tomás, tenía un plan para traer luz a su incredulidad. En los días siguientes, demostraría que su resurrección no solo era real, sino el fundamento de una fe que transformaría el mundo. 8 días después, los discípulos volvieron a estar reunidos, esta vez con Tomás entre ellos. El ambiente estaba cargado de anticipación, pues las palabras de sus compañeros habían encendido en él una lucha interna entre el escepticismo y el anhelo de creer. La puerta estaba cerrada, pero de repente, Jesús apareció nuevamente en medio de ellos. Su presencia llenó la habitación con una paz que trascendía el entendimiento humano. «Paz a ustedes», dijo Jesús mirando a cada uno de sus seguidores antes de dirigir su atención a Tomás. Con una voz llena de compasión y sin rastro de reprensión, le dijo: «Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás, abrumado por la evidencia frente a él, cayó de rodillas. Las palabras que salieron de su boca fueron un testimonio de rendición total. «Señor mío y Dios mío». En ese momento, su escepticismo se disolvió.
reemplazado por una fe que ahora estaba cimentada en la experiencia directa del poder de la resurrección. Jesús lo miró con una mezcla de amor y enseñanza diciendo, «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y, sin embargo, creen». Estas palabras no solo estaban dirigidas a Tomás, sino a generaciones futuras, a todos aquellos que confiarían en el testimonio de los apóstoles y en las Escrituras sin haber presenciado los eventos de primera mano. La experiencia de Tomás se convirtió en un recordatorio para los demás discípulos de que la fe no siempre requiere evidencia tangible. Mientras Jesús permaneció con ellos ese día, reafirmó su misión: llevar el mensaje del Evangelio al mundo, bautizando y discipulando a todas las naciones. La habitación estaba cargada de una energía nueva, un entendimiento más profundo de las palabras de Jesús. Cada uno de los presentes se sintió llamado a algo más grande que ellos mismos, a una tarea que trascendía su tiempo y lugar. Tomás, ahora transformado por la experiencia, se unió al fervor del grupo, sabiendo que la verdad que había visto debía ser compartida con el mundo. Mientras comían, Jesús observó a Pedro con una mirada profunda y cargada de significado. En ese momento, el maestro decidió abordar el peso que Pedro había llevado desde aquella noche en que lo negó 3 veces. Con una voz serena, pero firme, le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». El corazón de Pedro latía con fuerza mientras respondía: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Pero Jesús no se detuvo ahí. Repitió la pregunta 2 veces más: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Cada vez, Pedro afirmaba su amor con mayor convicción, aunque también con un matiz de dolor al recordar su negación. Finalmente, Jesús dijo: «Apacienta mis ovejas». Estas palabras no solo restauraron a Pedro, sino que también reafirmaron su llamado como líder entre los discípulos. Era un momento de redención, una declaración de que el amor y la gracia de Jesús eran más grandes que cualquier error humano. Los demás discípulos presenciaron este intercambio con asombro y reverencia. Cada palabra que Jesús pronunciaba era un recordatorio de que su resurrección no solo significaba vida eterna, sino también la restauración de corazones rotos y la renovación de propósitos divinos. Jesús no solo los había llamado a ser testigos de su victoria sobre la muerte, sino también a ser portadores de su amor y misericordia al mundo. El desayuno junto al mar de Galilea marcó un punto de inflexión. Cada discípulo comprendía que su vida ya no les pertenecía. Estaban destinados a una misión mayor. Aunque el camino que tenían por delante estaría lleno de pruebas y sacrificios, también estaría impregnado de la presencia y el poder de Jesús resucitado. Después del desayuno, Jesús reunió a los discípulos una vez más, esta vez en una colina cercana a Jerusalén. Su voz, firme y llena de autoridad, resonó con claridad mientras les hablaba sobre el reino de Dios. Durante 40 días, Jesús había aparecido a sus seguidores, reafirmando las profecías y dejando claro que su resurrección era el cumplimiento del plan divino de redención. «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra», comenzó Jesús. «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Estas palabras, conocidas como la Gran Comisión, resonaron profundamente en el corazón de cada discípulo. Entendieron que no solo eran testigos de la resurrección, sino también embajadores de un mensaje que transformaría vidas y naciones. Sin embargo, Jesús también les hizo una última instrucción: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los discípulos, aunque llenos de preguntas, confiaron en las palabras de su maestro. Preguntaron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Pero Jesús, con paciencia, respondió: «No les corresponde a ustedes conocer los tiempos o las fechas que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Sus palabras no solo reafirmaron su llamado, sino que también establecieron la visión del alcance global del mensaje del Evangelio.
Con cada frase, los corazones de los discípulos ardían con un fervor que solo el Maestro podría inspirar. Mientras miraban a Jesús, sabían que este momento cambiaría el curso de la historia. Entonces, Jesús levantó sus manos y los bendijo. Mientras lo hacía, algo extraordinario sucedió. Comenzó a ascender hacia el cielo, elevado por una nube que lo ocultó de su vista. Los discípulos permanecieron inmóviles, con los ojos fijos en el cielo, maravillados y llenos de asombro. De repente, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y dijeron: «Galileos, ¿por qué están aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto irse». Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó para hablar ante la multitud reunida. Con una valentía que contrastaba con el temor que lo había dominado semanas antes, proclamó el mensaje de salvación con palabras inspiradas. «Judíos y todos los que habitan en Jerusalén, escuchen con atención». Comenzó. Explicó cómo las profecías del profeta Joel se estaban cumpliendo en ese momento, que el derramamiento del Espíritu Santo era la señal de que el reino de Dios estaba avanzando. Pedro continuó relatando la vida, muerte y resurrección de Jesús, demostrando cómo él era el Mesías prometido. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que ahora derrama. Sepan, pues, con certeza que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Las palabras de Pedro penetraron profundamente en los corazones de quienes escuchaban. Convictos de sus errores, clamaron: «¿Qué debemos hacer?». Pedro respondió: «Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Ese día, más de 3,000 personas se unieron a la comunidad de creyentes. Jerusalén vibraba con una renovada esperanza, pues la resurrección de Jesús había marcado el inicio de un movimiento imparable. Con el crecimiento de los creyentes, la iglesia primitiva comenzó a tomar forma. Los apóstoles lideraban con sabiduría y valentía, compartiendo las enseñanzas de Jesús y guiando a la comunidad en oración, alabanza y comunión. Los milagros realizados en el nombre de Jesús confirmaban la presencia de Dios entre ellos. Los enfermos eran sanados, los oprimidos eran liberados, y las multitudes seguían creciendo, pero con la expansión de la fe también vinieron los desafíos. Los líderes religiosos y las autoridades intentaron detener el avance del mensaje, pero los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, no retrocedieron. Pedro y Juan, tras ser arrestados y llevados ante el Sanedrín, declararon con audacia. Compartían todo lo que tenían, asegurándose de que nadie entre ellos pasara necesidad. Este testimonio de amor y unidad atraía aún más personas al mensaje del Evangelio. Mientras tanto, los apóstoles recordaban las palabras de Jesús: «Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Este mandato los impulsaba a llevar el mensaje más allá de las fronteras de Jerusalén. Felipe predicó en Samaria. Pedro compartió con Cornelio, un centurión romano, y Pablo, antes perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús que lo convirtió en el apóstol de los gentiles. La resurrección de Jesús no solo había cambiado la vida de los apóstoles, sino que también había transformado el curso de la historia. Cada paso que daban, cada palabra que compartían, llevaba consigo el poder de una verdad eterna. Jesús había vencido a la muerte, y en él la humanidad tenía esperanza de vida eterna. El impacto de ese momento no se limitó a su época. A través de los siglos, el mensaje de la resurrección ha cruzado continentes, idiomas y culturas. Hoy, millones de personas encuentran significado y propósito en la victoria de Jesús sobre la tumba. La historia no termina aquí. La promesa de los ángeles aquel día en la ascensión de Jesús sigue viva. Este mismo Jesús volverá. Es una verdad que impulsa a los creyentes a vivir con fe y expectativa, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Jesús está obrando en sus vidas. Jesús resucitado es la prueba viviente de que el amor de Dios no tiene límites, que su plan de redención está completo, y que su victoria es también nuestra. La tumba vacía es el testimonio más poderoso de que la vida siempre triunfa sobre la muerte.
y la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Amén.